Buenas, mi nombre es Lucelyn Ramírez de la sección Z94, matrícula 172-3462. Y en esta presentación le estaré hablando sobre varios temas fundamentales en la física, en los cuales está el redondeo, la notación científica, los prefijos, vectores, entre otros. Primero está lo que son las cantidades físicas y sistemas de unidades. Las cantidades físicas son todas aquellas propiedades o características de los cuerpos o fenómenos que pueden medirse. Por ejemplo, la longitud de una masa, la longitud de una mesa, la masa de un cuerpo, el tiempo que tarda un auto en llegar a donde va o la temperatura de un líquido. Estas cantidades siempre se expresan con un número y una unidad de medida. Por ejemplo, 5 metros, 10 segundos, etcétera. En los sistemas de unidades, este se basa en las cuatro unidades fundamentales, que son la base para todas las demás unidades. Entre ellas están lo que es la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Eh, Sistema Internacional de Unidades, o SI, es el sistema de medida que usamos en todo el mundo para que las mediciones sean claras y universales. Tiene 7 unidades básicas. Está lo que es el metro, que se usa para medir la longitud, el kilogramo para medir la masa, segundo para medir el tiempo, y otras como el amperio, Kelvin, mol y de candela. Un punto clave, eh, notación científica. Es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños de manera más simple usando potencias de 10. ¿Cómo escribir una cantidad en notación científica? Existen 3 pasos. El primero sería que se coloca el punto decimal justo después del primer dígito, distinto de 0. El segundo paso sería que se cuenta cuántos lugares moviste el punto decimal. Y el tercero es que escribe el número como A por 10 elevado a la n. Ejemplo, 50.000 es igual a 5 por 10 a la 4. Y 0.072 es igual a 7.2x 10 elevado a la 3. Un punto clave es que cuando corremos la coma a la izquierda, el exponente del 10 es positivo, y cuando lo corremos a la derecha, el exponente es negativo. Los prefijos. Prefijo es una palabra corta o símbolo que se coloca delante de una cantidad de medida para indicar un múltiplo o un submúltiplo de una unidad. Su función es hacer más simple la escritura de números muy grandes o muy pequeños. El redondeo es el proceso de ajustar un número a una cierta cantidad de cifras significativas o decimales con el fin de expresar los resultados de manera clara, práctica y coherente con la precisión de la medida. Ejemplo, el número 12.678, si lo redondeamos a 2 decimales, miramos el tercer decimal, que sería el 8. Como es mayor que 5, el segundo decimal, que es vendría siendo 7, sube a 8 y el resultado es 12.68. Operaciones con cantidades expresadas en notación científica. Son aquellas cuentas matemáticas, las que conocemos como suma, resta, multiplicación, división y potenciación, que se realizan con números escritos en forma científica. Un ejemplo de la multiplicación sería 3x elevado a la 4 por 2x elevado a la 3, multiplicamos los coeficientes, los cuales serían 3 por 2, que es igual a 6. Sumamos los exponentes, que serían 4 más 3, que es igual a 7. Y el resultado sería 6 por 10 a la 7. Cifras significativas.
Las cifras significativas son los dígitos de un número que realmente aportan información sobre su precisión, es decir, son los números que importan al medir o reportar un resultado sin contar ceros que solo sirven de posición. Sistemas de coordenadas, sistema de coordenadas y sistemas de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas, ese nos permite ubicar cualquier punto en un plano o en el espacio usando números y elegir el tipo de sistema depende de la situación. Y el de sistema coordenada cartesiana es un tipo específico de sistema de coordenadas donde los ejes son perpendiculares y los puntos se representan como X, Y o X, Y, Z. Coordenadas polares son sistemas para ubicar puntos en un plano usando radio, el cual se representa por una R. Y dice que distancia del punto del origen. Y ángulo, que es entre el eje positivo y la línea que une el punto con el origen. Cambio de coordenadas. El cambio de coordenada es un procedimiento matemático que consiste en expresar un punto, vector o figura o ecuación en un sistema de coordenadas diferente al original. En resumen, es una transformación matemática que nos permite pasar de un sistema de referencia a otro para simplificar cálculos o representar mejor un problema. Cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales son aquellas magnitudes físicas que para quedar bien definidas necesitan una dirección, un sentido, un valor numérico, entre paréntesis, módulo o magnitud. Un ejemplo se podría encontrar en lo que es el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el movimiento, etc. Componentes de un vector. Se componen en sus componentes, que son las proyecciones del vector sobre los ejes de un sistema de coordenadas, lo cual son X y Z. En resumen, son los vectores en cada eje de coordenadas. Como pueden ver, aquí un ejemplo de cómo se calculan las exponentes de un vector. Suma de vectores. La suma de vectores es una operación matemática en la que se combinan dos o más vectores para obtener un nuevo vector llamado resultante, el cual se representa con una R. La suma de vectores representa el efecto combinado de dos movimientos, fuerzas o magnitudes vectoriales, dando un solo vector equivalente. Las leyes físicas. Las leyes físicas son principios que describen cómo se comporta la materia y la energía en el universo bajo ciertas condiciones. Sus características serían que explican fenómenos naturales, son universales, se expresan con fórmulas o ecuaciones, se verifican experimentalmente. Ejemplo, la ley de Newton, la ley de gravitación universal, la ley de conservación de la energía. Proporcionalidad directa e inversa. La directa significa que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace, la misma proporción, y se representa con una recta que pasa por el origen en un gráfico. Y la inversa significa que cuando una variable sube, la otra baja de manera proporcional y se representa con una curva hiperbólica en un gráfico. Variación lineal. Describe un cambio uniforme y constante entre dos magnitudes, representando gráficamente por una recta. Proporcionalidad directa con el cuadrado. Significa que cuando una variable aumenta, la otra aumenta según el cuadrado de la primera, haciendo que el crecimiento sea más rápido
que una proporcionalidad directa simple. Es todo. Gracias. Hasta aquí la presentación.